Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de esos maestros que nos cruzamos en nuestras vidas, cuyas lecciones desdeñamos, muchas veces porque nos basamos en los dogmas, en lugar de escuchar a nuestro corazón. Otras veces nos basamos en las normas de ética y moral, normas que, como ya he dicho en alguna ocasión, no son esencia de nada, ya que las normas de ética y moral cambian de un día para otro. Lo que ayer era poco ético o incluso amoral, a día de hoy está bien visto. Entonces hemos de entender que las normas éticas no sirven a la humanidad, tan solo sirven a aquellos que las imponen, tan solo sirven a aquellos que diseñan una sociedad en un lugar determinado del mundo. Si por lo menos esas normas se mantuviesen, pero es que cambian y muchas veces para mal. Entonces no nos podemos basar en normas éticas, tan solo nos podemos basar en lo que nos dicta el corazón, nada más. Por lo general hay unas creencias que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que no son las originales, no son las genuinas. Estas creencias que venimos arrastrando son creencias basadas en el buenismo, en la máxima luz, el máximo amor, la máxima vibración, pero has de tener en cuenta que nadie es nada al extremo, nadie es máximo amor. Cuando alguien intenta ser máximo amor, está sobreactuando y al sobreactuar pierde la medida justa de su virtud. De manera que uno se emociona sin necesidad, de manera que uno actúa de forma absurda, sin saber cuál es su verdadero sentir. Simplemente está actuando como un autómata, porque la virtud se encuentra en el punto justo. La virtud se encuentra en cómo te sientes de verdad, no cómo te esfuerzas para sentirte, para encajar en la sociedad. Eso es totalmente absurdo, eso es ridículo y además es dañino, porque pierdes el contacto con tu interior. Cada vez que tú vas a ver un bebé, o vas a ver un perrito, o vas a ver lo que sea que sabes que te va a traer emociones positivas, emociones en base de amor, y vas ahí con las expectativas de aquello que vas a sentir, en verdad estás sobreactuando. Y de alguna manera, al estar ahí, quizás en lo más profundo de ti, sabes que te estás excediendo. En sí, uno debería de vivir en la serenidad. Uno debería de vivir en el vacío. Y entonces, cuando llegas al lugar donde está el bebé, donde está el perrito, pues ahí las emociones brotan desde cero. Como partes de la serenidad, sabes que estás en la línea de la virtud y que aquello que aflore será real. De lo contrario, uno va pues imaginándose arcoíris y unicornios y cosas bonitas y vive en un mundo de fantasía, en una ilusión creada en la mente. Para poder observar el mundo tal y como es, con sus luces y sus sombras. No, las sombras no, que las sombras asustan. Sí, hay luces y hay sombras. Entonces no estés todo el rato pensando en el amor y la luz. Siéntete neutral. Yo sé que esto es difícil de entender, porque muchas personas utilizan la espiritualidad
para escapar de su interior. Porque persiguen la luz. ¿Pero por qué persiguen la luz? Pues porque mientras están corriendo para buscar la luz, huyen de sus demonios. Ese es el motivo por el cual la espiritualidad no se puede enfocar desde el punto de vista de la serenidad para la mayoría de las personas. Además, las religiones que la élite ha puesto de moda, las antiguas y las nuevas, son religiones basadas en la luz, en el amor, porque quieren que la sociedad viva desconectada de la realidad. Quieren que la sociedad viva pensando en las fantasías. Quiere que la sociedad no busque en su interior esos demonios del pasado, porque los demonios del pasado bloquean el camino hacia tu subconsciente. Imagínate que ese camino es el camino que te lleva hacia tu subconsciente. Pero tú no puedes pasar por ahí, porque ahí hay demonios. Y como no te quieres enfrentar a esos demonios, corres hacia adelante, huyendo, pero no, tienes que ir hacia allí, donde están los demonios, porque si te enfrentas en los demonios, restablecerás la conexión con tu interior. Empezarás a ser una persona intuitiva, porque la intuición viene de ahí, justo donde están tus demonios. Entonces, si eso es la oscuridad y ahí delante está la luz, perseguir la luz no tiene ningún sentido, porque lo que has de hacer es restablecer esa conexión. Y esa conexión está cerrada porque la bloquean los demonios, aquello a lo que te has de enfrentar. Y para poder hallar la justa medida, para poder hallar la serenidad, no has de sobreactuar. Cada vez que sobreactúas en base a la luz, estás huyendo. Y uno huye porque en ese huir momentáneamente escapa de esos demonios que le persiguen. Es por eso que nadie quiere estar en la serenidad. Y yo muchas veces lo hablo en mi canal y las personas pues me dan no me gusta porque es que tú hablas de la oscuridad. Ah, ¿y qué prefieres? ¿Que te hablen de la fantasía? Para ti hablar de la fantasía, de la luz, de los unicornios, de los arcoíris, de los campos de amapolas, ¿para ti eso es espiritualidad? Por desgracia, para la mayoría de las personas sí es espiritualidad. En todo caso, voy a hablar de los maestros, que es de lo que venía a hablar en este vídeo, y es que hemos de tener en cuenta que no hemos de ser tan legalistas, que no hemos de juzgar aquello que vemos, porque cada vez que tú juzgas algo sintiéndote superior, te estás encerrando a ti mismo en una jaula, te estás encerrando en la prisión del ego. Te crees superior a esa persona que hace eso malo. Y entonces al creerte superior, te comparas con él y dices, yo soy mejor. Y claro, ¿cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a mejorar como persona si ya te crees superior? Es imposible que mejores. Tú simplemente has de observar y no has de emitir ningún juicio, simplemente observar. Si tú eres un buen observador y no juzgas en base al bla 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 del ego, que tan solo se basa en normas éticas, si tan solo observas, acabará hablando la intuición. Y la intuición te entregará respuestas mucho más profundas, ya que el bla 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 de la ética, que son normas inducidas por el sistema, tan solo son conceptos que ya estaban almacenados en tu mente, que ya estaban ahí. Juzgas en base
a conceptos inducidos. No juzgas en base al corazón. No has de juzgar a los demás. Y has de entender que esas personas a las que juzgas quizás son una proyección tuya. Quizás estás viendo en esas personas aspectos reprimidos de tu personalidad. En cualquier caso, tal y como ya he dicho muchas veces, no voy a hablar del espejo, tal y como hablan otros, tal y como hablan los budistas y los Nueva Era, que dicen que claro, que todo es espejo. Y como he dicho en más de una ocasión, pues claro que sí, todo es espejo. Pero hay que puntualizar, porque de la forma que hablan ellos, es una forma en la que se hieren a muchas personas. Porque en base a los dogmas del budismo y de la nueva era, se dice que siempre es espejo, que todo lo que te pasa es espejo, pero no se hacen diferencias, no se tiene en consideración que hay unas personas que son exceso de luz, que son demasiado buenas, que son sumisas, que tienen una autoestima muy baja y que sin embargo, en el polo opuesto, hay personas que son oscuras, personas que son perversas. Tanto al bueno como al malo les dan la misma receta. Si al malo le dices que ha de ser más bueno, que se ha de observar porque está siendo malo, no le puedes dar la misma receta al bueno. Eso es absurdo. Decirle al bueno que ha de ser más bueno, decirle al sumiso que ha de ser más bueno, esto no tiene ningún sentido. El problema es que estas religiones no se enfocan desde el equilibrio. No se enfocan desde el equilibrio tal y como promovían las antiguas tradiciones, como el hermetismo, como la filosofía taoísta. Porque para poder aplicar el espejo, primero se ha de entender cuál es el problema de esa persona, ya que el que es exceso de luz se daña a sí mismo en base a la sumisión, en base a la baja autoestima, mientras que el que es exceso de oscuridad daña a los demás. Entonces requieren soluciones distintas. Hay que alcanzar el punto en el que no se manifiesten esas actitudes negativas. Entonces, el que es exceso de luz, a ese se le puede decir, tu problema es espejo, eres exceso de luz, camina, transita hacia tu polo opuesto y quédate a medio camino, ahí donde el exceso de luz y el exceso de oscuridad se anulan mutuamente y no hay movimiento, no se manifiestan actitudes extremas, ni en base a la sumisión, ni en base a la maldad, ni en base a ser una persona abusiva. ¿De acuerdo? Justo en el centro, los polos opuestos se anulan. Esto nos lleva a ser mejores observadores, a no juzgar. Porque muchas veces, siendo exceso de luz, juzgamos negativamente al que es exceso de oscuridad. Y no entendemos que esa persona que es exceso de oscuridad, que nos está dañando, porque es el polo opuesto de aquel que es exceso de luz, y si nosotros somos exceso de luz, nos va a dañar, lo que hemos de entender es que esa persona es nuestro maestro, esa persona es la que nos va a enseñar que debemos de adoptar ciertas actitudes de esa persona, debemos observar a esa persona para aprender a tener más carácter, para aprender a cultivar ese lado oscuro
ese lado oscuro, cuando lo cultives, estará en equilibrio con el lado luminoso. Y cuando esta circunstancia se dé, estarás equilibrado. Ya no padecerás de acoso, porque tu mirada será más firme, tu lenguaje corporal será más firme, irás con la cabeza alta, porque has de tener en cuenta que si agachas un poco la cabeza, te caen collejas, pero es que a más agaches la cabeza, más te caen las collejas. Entonces no se puede ir por la vida con la cabeza agachada. Y hay muchos que dirán, no, es que la bondad, es que el amor, todo eso te lo han inducido. Todo eso es programación. Tú has de buscar el equilibrio siempre. Porque claro, los de la nueva era te dirán, no, es que hay que vibrar alto. Pero ¿cómo va a vibrar alto una persona que la están acosando cada día por el hecho de ser una persona débil? Jamás va a vibrar alto, porque además esa persona débil, cuando vaya al trabajo, lo van a atormentar cada día durante 8 horas o lo que dure la jornada laboral. ¿Creéis que esa persona va a vibrar alto? Esto no tiene ningún sentido. Esa persona no va a vibrar alto porque durante 8 horas o más, todos los días, están machacando a esa persona. Es que yo no sé cómo no se entiende esto. Si tú analizas las tradiciones antiguas, esas tradiciones jamás te hablan de máximo amor, máxima luz, máxima vibración. No, te hablan de alcanzar el equilibrio. Y hemos de tener en cuenta que si somos buenos observadores, el equilibrio lo alcanzamos de forma natural. Nosotros de forma natural tenemos una tendencia hacia ese equilibrio. Son los dogmas, la programación, aquello que nos aleja del equilibrio. Tal y como ya he dicho en más de una ocasión, siempre se habla del karma como el superpoder del lado bondadoso, de la luz, como un superpoder del bien que castiga al mal. Y si eres un dogmático, pues te quedas ahí, y de ahí no sales. Ahora, a la mínima que seas un observador, por poco observador que seas, te darás cuenta de que también hay un karma oscuro y que aquel que es excesivamente bueno es castigado por ese karma oscuro. Ese karma oscuro le dice, oye, estás siendo demasiado bueno, has de alcanzar el equilibrio. No obstante, nosotros obviamos esas lecciones de vida porque vivimos en base a la programación. Y hemos de entender que, tal y como decían los taoístas, la naturaleza es la maestra. La naturaleza jamás toma partido por el bien ni por el mal. Los apoya a ambos. Es por eso que en este mundo hay herbívoros y hay depredadores. Tú ves a un herbívoro que se alimenta de hierba apaciblemente, sin dañar a nadie. La planta, pues, no diría lo mismo, ¿no? Pero bueno, como no se puede quejar, pues diremos sin dañar a nadie. Y luego viene el depredador y se lo come. Y se habla de que la naturaleza es todo luz, todo paz, todo amor. No, no. El león se ha comido al antílope. Y no se lo ha comido a besos, precisamente, sino que lo ha matado y ha sufrido bastante. ¿De acuerdo? También podemos observar, por ejemplo, cómo el engaño que existe en la sociedad humana también existe en la naturaleza. ¿Vosotros sabéis qué forma tiene el nido del cuco? Pues el nido del cuco tiene la forma del nido
de la madre parasitada, porque el cuco pone los huevos en un nido ajeno. Pone un huevo en un nido que no es el suyo, y cuando el polluelo nace, lo primero que hace es tirar al suelo los huevos de la legítima madre. Si esos huevos ya han eclosionado y hay polluelos, el cuco tirará al suelo a los polluelos y la madre alimentará al cuco pensando que es su descendencia, cuando en verdad no es así. Y esto se puede observar en la vida de los seres humanos. Podemos ver las infidelidades, la traición, aquel padre que se esfuerza por criar a un hijo que no es suyo. Ahí vino un cuco y puso un huevo en un nido ajeno. También podemos ver cómo hay relaciones parasitarias en las que la especie parasitada da la vida, como por ejemplo el caso de las avispas parasitarias. Hay, por ejemplo, un tipo de avispa que pica al escarabajo y le inyecta un veneno el cual lo convierte en un zombi. Entonces ese escarabajo, al ser picado, pierde su verdadera voluntad y la avispa le corta una antena y le chupa la hemolinfa, que es la sangre de los insectos, para detectar si hay suficiente veneno. Si hay suficiente veneno, entonces el escarabajo será sumiso a ella. Después de esto, la avispa simplemente maneja al escarabajo, lo coge de la antena y lo arrastra hacia una madriguera que ella misma ha cavado, y tras eso deposita un huevo en su abdomen. Ese huevo, cuando eclosiona, se convierte en una larva que devora al escarabajo, pero sin matarlo. Y justo cuando esa larva ya va a empezar la fase de pupa, entonces se lo acaba de comer, lo mata y ahí se convierte en una pupa. Y cuando esa fase también termina, pues emerge una nueva avispa parasitaria. Por otra parte, también se suele decir que, bueno, que es que nosotros somos muy malos, pero que los animales son muy buenos, y que las personas pues matamos por matar, mientras que los animales no. Y esto también es otra falsedad. Hay muchas personas que simplemente han visto películas de dibujos animados de Disney y se piensan que la vida real es así. Desde luego no han visto tantos documentales como los que he visto yo, porque yo de pequeño me tragaba los documentales. A mí me encantaba ver documentales de naturaleza. Y por ejemplo, se sabe que las orcas no solo matan para comer, sino que también matan a un león marino y lo volean por el aire, como si fuese simplemente un balón de fútbol. Y se sabe que matan por matar. Ya está, sin más, para divertirse. Y como las orcas, pues hay otros animales que también matan de forma cruel. No es que sean la mayoría, pero sí que suelen ser los más inteligentes. Y es que parece que la inteligencia tiene su lado oscuro, porque cuando un animal es poco inteligente, es más instintivo. Ser instintivo significa estar conectado con la fuente. Ser instintivo significa fluir. Y cuando fluyes, es como si algo se expresase a través de ti. Es una cosa que se solía decir de los gremios de artesanos, que los oficios basados en la artesanía se solía decir que eran sagrados, porque un artesano, cuando está ante su obra, no piensa
en nada. Simplemente ejecuta sus movimientos como un autómata. No necesita hacer cálculos, porque el trabajo no es ni demasiado difícil ni demasiado fácil, y ello le permite fluir, le permite alcanzar un estado que los taoístas llaman el Wu Wei, la acción en la inacción. Ese estado quizás lo hayas experimentado, y digamos que cuando uno está en ese estado, se le pasan 5 horas como si fuesen 5 minutos. Y ello es porque estás fluyendo, porque en ese momento no utilizas la inteligencia, sino que estás siendo más instintivo, estás en la línea de tu virtud. Los animales que son menos inteligentes son más instintivos y fluyen. Sin embargo, la inteligencia, pues como digo, tiene su reverso oscuro, porque la inteligencia significa poder ingeniar. Y cuando ingenias, no estás fluyendo, sino que estás inventando algo que no existía. Y así, pues puedes obrar actitudes dañinas en base a esa inteligencia que, como digo, tiene su reverso oscuro. Lo que quiero decir es que la naturaleza no es el cuento de Disney que nos han hecho creer. Es algo que se repite mucho desde la nueva era, pero es mentira. Y es normal porque la nueva era ha sido promocionada por el sistema. Está ahí y es tan famosa por algún motivo. Nada llega a alcanzar fama en este mundo si no es que le interesa a alguien. Entonces, hemos de ser simplemente observadores, porque de lo contrario nos dejamos engañar. Y hemos de tener en cuenta que el bien y el mal son de igual poder, son de igual fuerza. Simplemente se alternan en el tiempo. Primero triunfa uno y luego triunfa otro. Hay día, que es el triunfo de la luz, y hay noche, que es el triunfo de la oscuridad. Hay verano, que es triunfo de la luz, y hay invierno, que es triunfo de la oscuridad. También dicen que hay, dicen no, se sabe, hay otros ciclos, como por ejemplo la precesión de los equinoccios, ciclos que duran miles de años. También dicen que hay ciclos de la humanidad en la que ésta experimenta la luz, mientras que hay otros ciclos en los que la humanidad experimenta la oscuridad. No obstante, esto es bastante relativo porque es difícil discernir de forma segura si esto es así. No obstante, en el mundo en el que vivimos, siempre podemos ver ese auge y decadencia de las civilizaciones. Un amigo mío, al que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con Italia, siempre me dice, si cayó Roma, si cayó Roma, ¿qué no va a caer? Todo puede caer. Ya estamos viendo cómo Occidente le está cediendo la batuta de poder a Oriente. Y podemos pensar que simplemente esto ha sucedido porque somos vagos, porque trabajamos menos, porque hemos llevado las fábricas allí. Pero yo veo mucho más. Yo creo que realmente está todo orquestado y que le tocó a Occidente y ahora le toca a Oriente. Ya estamos viendo cómo Occidente le está cediendo la batuta de poder a Oriente. Y podemos pensar que hemos sido vagos, que hemos trabajado poco y ellos mucho. Podemos pensar que todo esto es debido a que hemos llevado todo el tejido productivo, todas las fábricas a Oriente, pero realmente esto se veía venir. Y las personas que nos gobiernan, no hablo de los políticos, sino los que están más arriba,
ya sabían que iba a suceder todo esto. Y justo ahí, en la tormenta perfecta, cuando todo el tejido productivo se ha ido fuera y estamos empezando a tener problemas en Occidente, justo en ese preciso instante se empeñan en salvar el mundo. Llevan con eso de que el mundo se va a acabar desde que tengo conciencia. Y justo se han preocupado de golpe ahora. Pero si eso ya se sabía, si es que es así, yo no voy a decir si es así o si no es así, porque si digo que es así, habrá gente que se enfadará, y si digo que no es así, habrá otra gente que se enfadará, y este no es un canal de política, ¿de acuerdo? Pero que se lleva hablando de que el planeta se va a acabar desde hace décadas, ¿de acuerdo? Y justo ahora, cuando se llegaba a la tormenta perfecta en cuanto a la pérdida de empleo, justo ahora se empeñan con estas cosas del coche eléctrico y estas cuestiones que tan solo benefician a Oriente, muy en particular a China, ya que China tiene las tierras raras, tiene el litio, tiene todas estas materias primas que se necesitan para hacer coches. Y claro, las marcas europeas que siempre han tenido la ventaja de que sabían hacer mecánicas fiables, pues ahora ya no tienen ni eso, ¿de acuerdo? Y entonces vienen esas marcas chinas que tienen las materias primas, que tienen los procesos productivos para fabricar pilas, porque llevan décadas fabricando pilas y baterías y tablets para el coche, que el coche tiene una tablet que es casi más grande que el parabrisas, y vienen con toda esa tecnología. Y Occidente le ha dicho, pase usted por la puerta grande. Y parece que esta decadencia de Occidente haya sido buscada y en el peor momento. Entonces, pues, ese auge y esa decadencia siempre se dan. Algunos dicen que es por nuestro bien. Vaya bien. Pero cuando dicen que es por nuestro bien, suelen decir que esto es así porque tenemos que experimentar los excesos para entender que una cosa lleva a otra y que de nuevo lo importante es el equilibrio. Ese equilibrio que tanto intento explicar en este canal y que prácticamente nadie entiende. Es una tristeza. Hemos de entender de igual manera que el bien y el mal, siendo fuerzas de la naturaleza, son igual de importantes, porque si calificamos como bien la vida y ese animal que viene a la vida y que sus padres se esmeran por alimentarlo y darle cobijo, hemos de entender que el mal juega su papel ahí, porque en base al mal hay depredadores que eliminan a los más débiles, a los que han tenido un defecto genético, que si no es corregido y ese defecto genético se perpetúa en la especie, al final toda esa especie desaparecería. El mal, en base a los depredadores, es un mal que viene por bien, porque en sí corrige esos defectos genéticos y hace que esa especie sea mucho más fuerte. Cada vez que se produce un exceso, hay un equilibrio que corrige. Cuando hay un exceso de herbívoros, ahí los depredadores se hacen el agosto. Entonces, ese exceso de herbívoros se compensa con un exceso de depredadores. Cuando ya ese exceso de depredadores han diezmado esa población, entonces los depredadores mueren, porque ya no tienen tanto alimento como tenían antes. En Estados Unidos se ve que había un río que estaba causando problemas, porque cada 2 por 3 se salía del cauce
y creaba inundaciones. No se sabía por qué. A partir de cierto año esto se dio. Luego entendieron que todo esto tenía que ver con el lobo, que habían eliminado al lobo de esa zona y los herbívoros estaban comiendo exceso de hierba, de manera que al no haber hierba en los cauces del río, pues no había fijación del terreno, porque la hierba desarrolla raíces y esas raíces fijan el terreno, de manera que no es erosionado. Y al desaparecer el depredador, la población de herbívoros se descontrola, comen demasiada hierba, el cauce del río se deteriora, se provocan inundaciones. El equilibrio entre el bien y el mal es perfecto, solo que no se ha de juzgar. La naturaleza no toma parte ni por el bien ni por el mal. Esto es una cosa que cuesta de entender debido a la programación que venimos arrastrando, primero con el cristianismo, luego con el budismo y luego con la nueva era. El bien y el mal son fuerzas que se equilibran constantemente, una a la otra. Y ese equilibrio lo deberíamos de experimentar en todo nuestro ser. Y bueno, hasta aquí con este vídeo. Si queréis os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Dejaré el enlace en el primer comentario fijado. Os pido que compartáis este vídeo con otras personas a las que quizás les puede interesar, que me deis un like si os ha gustado y que me comentéis, que ya sabéis que a mí vuestros comentarios me hacen mucha ilusión. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.